Los primeros 100 días del gobierno de López Obrador, igualmente los próximos ya, primeros 100 días de Enrique Alfaro al frente del gobierno de Jalisco. Además, el abrazo Lomelí Alfaro, verdadera reconciliación, y los incendios forestales, la reforestación y la agenda de la Semadet. Iniciamos en controversia. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llegó a los 100 días de su gobierno y asegura que ha cumplido con más del 62% de sus promesas. Durante estos 100 días, ha rendido 66 ruedas de prensa. Eso lo convierte en el mandatario de América Latina más mediático. A favor, disminución de sueldos y ataque a la corrupción, así como al huachicoleo. Le ha alcanzado a afectar el retiro de recursos a las estancias infantiles y en principio a los refugios de mujeres violentadas, aunque luego rectificó sobre este último punto. En contra, el aumento en la gasolina, decisiones como anular el aeropuerto en Texcoco e insistir en el Tren Maya, son temas que podrían traerle costo político a largo plazo. ¿Cuál es el balance de los primeros 100 días del gobierno de López Obrador? Justo esa pregunta dejamos a usted para que, si tiene a bien, nos comparta su opinión a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, Canal 44 TV. ¿Cuál es el balance de los primeros 100 días del gobierno de López Obrador? ¿Cuáles son los aciertos y cuáles los errores? Participe con nosotros. Saludo a mis compañeros. Sonia Serrano, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Julio Ríos, buenas noches. Buenas noches, José Ángel. David Gómez Álvarez. Buenas noches a todos. Y Agustín del Castillo. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues ahora iniciamos con este balance. Los primeros 100 días de López Obrador, ¿positivos y negativos? Pues yo creo que como en todo hay claroscuros, hay cosas positivas y negativas. Me parece que las positivas están más en el terreno de lo simbólico y las negativas en el terreno de algunas decisiones de política pública. Entre las cuestiones que yo veo positivas es pues una sacudida a muchos de los privilegios, inercias y digamos desencantos que habían existido frente a los gobiernos anteriores, como por ejemplo la apertura de los pinos, la reducción de los salarios, de los altos salarios, la venta del avión, cuestiones que son más simbólicas que, digamos, sustantivas, pero que hablan de un presidente que está trabajando todos los días, que está comprometido con la austeridad, que no es ostentoso, que es popular, que es cercano a la gente. En el lado de los negativos me parece que hay errores garrafales, que todavía no tenemos clara la dimensión de sus implicaciones, como la cancelación del aeropuerto, entre otras decisiones muy polémicas, la militarización de la seguridad en este país, etcétera. Pero me parece que lo que es cierto es que pues, ha habido una recomposición muy profunda del régimen político mexicano, que ha afectado a otros poderes, a organismos autónomos, a contrapesos, ahora a partidos políticos, a medios de comunicación, incluso a sociedad civil, incluso a organismos y organizaciones que han estado históricamente del lado de López Obrador. Hoy es difícil leer al presidente, no lo podemos leer en las claves y en las coordenadas tradicionales del análisis político, lo tenemos que entender bajo una lógica distinta. No es un presidente de izquierda, pero tampoco creo que lo sea de derecha. No es necesariamente conservador, pero quizá más conservador que progresista. Más bien es alguien nacionalista, alguien estatista, pero al mismo tiempo, digamos, desmantela el Estado mexicano. Es un fenómeno absolutamente distinto, novedoso, inédito en este país, y creo que en un balance de 100 días es todavía prematuro para saber realmente qué está pasando en el país, y además me parece que los 100 días es una, digamos, meta, una moda autoimpuesta por los gobernantes que ha forzado mucho a los analistas a tener que hacer un balance cuando en realidad todavía no tienes, digamos, inercia, patrones o suficiente información para poder hacer un primer balance de caja. Sonia, un gobierno que cada uno de los 100 días ha dado nota, ha dado de qué hablar, y que también ha sido sometido a evaluación, insisto, cada 24 horas en realidad. Sí, bueno, evaluar en un periodo de 100 días es muy complejo con las medidas que tendrían que tomarse en un país como México con tantas aristas y tantas dificultades. Lo hemos platicado creo que en muchísimas ocasiones con cada una de las decisiones que ha tomado, y en la mayoría podríamos hablar de cuestiones positivas y cuestiones negativas. Ha sido ciertamente un presidente muy mediático. Este tema de las mañaneras en las que marca la agenda prácticamente de todo el día, incluso cuando los medios impresos tienen información
que va en contra del presidente, de su gobierno o de sus funcionarios, el tener de inmediato la información o la respuesta o la no respuesta del presidente a estos señalamientos reduce el impacto que tiene la información negativa. En el caso de las decisiones que ha tomado relacionadas con temas de corrupción, por supuesto que todos estamos esperando que hubiera sacudidas de este tipo. El asunto es si vendrá la otra parte, que es la de los procesos y las sanciones para los responsables de estas acciones. Lo vimos, por ejemplo, con el tema de los hidrocarburos. Bueno, pues lo que está sucediendo en el tema del huachicoleo y de la corrupción en Pemex, que era mucho mayor de lo que cualquiera se pudo haber imaginado. En el tema de las estancias infantiles, bueno, vemos que prácticamente la mayoría eran controladas o eran adjudicadas con tintes políticos o de recomendaciones, y en realidad quienes están a cargo de las estancias infantiles son empleadas de estos actores políticos. Por lo menos en el caso de Jalisco se documentaron casos de este tipo. En el caso de las agrupaciones de la sociedad civil, si bien es cierto, hay casos muy delicados de cómo recibían los recursos. Bueno, también hay otra parte que ya hemos conversado acerca de que le hacen una parte importante del trabajo al gobierno, al Estado más bien, que el Estado no está en condiciones de ofrecer. Entonces me parece que en cada uno de los casos habría que hacer las evaluaciones que ya las hemos hecho momento a momento sobre el impacto positivo y negativo que tiene. Sí, Julio. Mira, tampoco es que hablamos de 100 días en realidad, porque en los hechos este personaje, este presidente comenzó a tomar decisiones, a hacer consultas desde prácticamente al siguiente día que gana las elecciones. Para efectos prácticos empezó a gobernar desde entonces, desde julio, desde el año pasado. Y estos 100 días, pues sin duda han sido un gobierno de percepción, porque a la gente le queda la percepción de que hay un presidente que sí trabaja, gracias a estas mañaneras y gracias a estos símbolos que, si bien no solucionan los problemas del país, sí son acciones concretas, porque por ejemplo el asunto de reducir los altos salarios, eliminar la pensión de los presidentes, usar las líneas comerciales, no ha vendido el avión, pero bueno, sí son acciones concretas, tampoco es que sea puro humo, pero no resuelven los grandes problemas del país, pero a la gente le gusta. Y a las decisiones que ha tomado que no le gustan al Círculo Rojo, que son en materia económica, sobre todo ante lo que están diciendo las calificadoras de lo que puede pasar con Pemex, pues ahí hay que esperar a ver qué ocurre, qué es lo que tiene, digamos, acalambrados, ¿no? A los inversores, a la iniciativa privada, pero todo esto queda en el Círculo Rojo, porque al ciudadano de pie, al pueblo raso, como él le dice, sin duda le está gustando este asunto. Y finalmente yo haría una mención respecto a lo que es la oposición, que desde mi punto de vista pues ha lucido dispersa, también como que... ¿Hay oposición? Exactamente. Para empezar, no hay un líder visible, una figura, así como Andrés Manuel lo fue, el líder de la oposición contra Fox, contra Calderón, contra Peña Nieto. Ahora no hay ninguna figura de ese tipo. Y se ve difícil que alguien le plante cara. Corral como que quiere hacer con este asunto, que liderando el famoso grupo de contrapeso, pero pues no alcanza a tener esa fuerza. Alfaro, pues ya vamos a hablar de eso más adelante, de cómo parece que ya hay una reconciliación. Entonces la oposición está dispersa, y además de que no tiene esta cohesión, también es muy cuestionable la postura que ha tomado ante el presidente, porque mientras que el PAN y el PRD estuvieron, es para otro tema, pero para terminar, estuvieron en el otro sexenio abrazando el famoso Pacto por México, aquí al contrario, están... Se acabó tu tiempo. Se acabó tu tiempo, efectivamente. Un minuto, poniéndose de forma sistemática. Un minuto, bueno, Julio se encargó Agustín de tratar de impedir que ejerza mi libertad de expresión. En realidad, ya habíamos hablado en las semanas previas de esto, porque además es inevitable, es un presidente que todos los días nos obliga a hacer evaluaciones. Me queda claro que
si bien hay muchas señales contradictorias, sí creo que, a contrario de lo que tú dices, Julio, es humo vender como logro que le quitaste las pensiones a los presidentes, por Dios. Este es un país de 130 millones de habitantes con muchos problemas. Es una acción concreta. No sí, es una acción concreta, pero no resuelve en realidad nada. Es un símbolo solamente. Lo que yo sí creo es que construye lo que quiere López Obrador. Construir una imagen presidencial, un liderazgo que no habíamos tenido desde Salinas en términos del poder mediático, con la diferencia de que Carlos Salinas a los 100 días ya había detenido a líderes obreros y ya había dado golpes, venía en una circunstancia muy distinta. Pero digo, comparando un poquito con la fuerza, pues podría ser Salinas un presidente, el último presidente que tuvo el control total de los poderes en México, y es a lo que va a regresar, o busca regresar Andrés Manuel. Me parece que es simbólico solamente. Porque no hay ningún resultado contra la corrupción tampoco. Muy etéreo eso de la corrupción, porque una corrupción sin corruptos, como exactamente, que no. O sea, es humo en realidad lo que está, pero está construyendo una imagen fuerte y es lo que él quiere. Claro. Continuamos enseguida, no se vayan. Después de una serie de desencuentros entre el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, y el gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador advierte: ya basta de politiquerías. En un evento en la zona metropolitana de Guadalajara, López Obrador invitó al delegado federal Carlos Lomelí a subir y darse un abrazo con el gobernador Enrique Alfaro, que finalmente se concretó. El mandatario habló por ellos: ya no representamos a partidos, somos gobernantes. El pueblo de Jalisco es responsable y hay que dejar a un lado los rencores. Nada de odios. Tenemos que reconciliarnos. Luego anunció que en diciembre se termina la obra de la línea 3 del tren ligero. Especialistas no le dan mucho tiempo a esta reconciliación y consideran que solo fue para la fotografía. ¿Fue positiva la visita del presidente a Jalisco? ¿Existe una reconciliación entre Alfaro y el delegado Lomelí? ¿Usted qué opina? ¿Existe esta reconciliación? ¿Es real? ¿Duradera? Esperamos sus comentarios. Antes de entrar en materia, vamos a sus opiniones a propósito de lo que se comentaba en el anterior bloque. Usted tendrá más tiempo que Agustín del Castillo para vertir sus opiniones. ¿Cuál es el balance de los primeros 100 días del gobierno de López Obrador? ¿Cuáles son los aciertos y los errores? Gracias por participar. Pepe Torres dice: actuar sobre lo que los anteriores solaparon, nombrar aparte de los responsables, ajustar los recursos, caminar el país para entender las necesidades, quitar los excesos por los que décadas dañaron al país, y los que aseguraron que habría un incendio lo siguen esperando. Gracias, Pepe Torres, por participar. Adrián: 66 promesas cumplidas, iniciando con erradicar el nepotismo y amiguismo que prevaleció en la mafia del poder durante 80 años, dice. O sea, el nepotismo sigue. Son 62 las que dijo el presidente. Bien. Bueno, más allá de eso, el nepotismo sigue. A ver, Agustín, adelante. Digo, pero no estamos... Pero ya con el otro tema, por supuesto. A ver, tema, el abrazo, ¿sí lo crees? No, bueno, de que el abrazo ocurrió, pero eso no significa que se quieran. Se lo dieron con gusto. El amor no puede surgir por decreto. Entonces, ¿cómo iban a poner cara? Más efusivo y más caluroso el abrazo, más fuerte va a ser la traición. Vamos a ver. Pero bueno, yo creo que ni siquiera va a ser traición, porque no se quieren de todos modos. Yo creo que es por la causa superior del Estado. Eso seguramente está pensando Enrique Alfaro. Lo hace le da el abrazo a Lomelí, pero él está pensando en las posibilidades que le da con Andrés Manuel. A ver, pero esta reconciliación, justamente yo les iba a preguntar, más que con Lomelí, tendría que ser realmente con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en este sentido, hoy nada menos ya comienza a aclarar a Alfaro que habrá diálogo frontal con respeto, pero sin sumisión ante el presidente. Es decir, ya comienza a perfilar las cosas. Eso lo ha dicho también los 100 días. Pero yo creo que lo interesante es... A mí me parece que la jugada maestra del presidente López Obrador en su visita a Jalisco es cuando pone al mismo nivel, equipara, asemeja a dos desiguales. Es decir, exacto, no es lo mismo un gobernador electo con el voto popular que un delegado que además es ciertamente polémico, no por su desempeño mediocre
en el estado de Jalisco como delegado federal, sino por sus antecedentes políticos dudosos. Entonces, en ese sentido, lo que hace López Obrador es decirles, muchachos, ya no se peleen, basta de politiquería, me tienen hasta el copete, dense un abrazo. Él colocándose por encima... Yo nomás le hago la politiquería, la política. Y eso me parece que habla del manejo político del colmillo del presidente López Obrador, que se coloca por encima de las partes, equipara dos partes desiguales y se sale con la suya buscando una reconciliación absolutamente artificial. No es un tema de emociones, de afectos, es un tema de distensión que creo que en este momento a ambas partes le conviene. Es decir, tanto a López Obrador no tener un frente abierto en Jalisco y poder trabajar con este gobernador, y a Alfaro pues distender también la presión que tenía, ¿no? Si el gobernador nos está viendo, le va a estar dando un coraje cuando se dé cuenta, me igualaron con... Tiene razón David, me igualaron con un inferior. Ha de estar haciendo el coraje de su vida en ese momento. Bueno, yo creo que desde el sábado. Pero sin duda de que Alfaro le urgía que se fumara la pipa de la paz, sin duda, por eso acepta este abrazo. Se llevó a sus porros también. Por eso, bueno, por eso, la guerra de bandas. Tan urgía que por eso acepta este abrazo de Acatempan. Versión Jalisco. Pues ya estaba ahí arriba, no seas anacrónico. Versión Jalisco. A ver, pero ya estaba ahí arriba, animó que no lo aceptara. Sí, claro, habría que ver hasta dónde va a durar esto, como máximo, hasta que vengan las próximas campañas electorales. Como máximo. Ya tuiteó, dijo, en efecto, el tiempo pone a cada quien en su lugar y Candy Ochoa, estás hoy en el sitio perfecto. Ya le responde. O sea, del sábado, como decía Sonia, a hoy ya le da un carambazo, ¿no? Seguro lo sabrá, pero bueno, más o menos tendría que durar como máximo. Ya no duró, ya hasta hoy. Pero esto me recordó un chiste de que dos tipos que son enemigos se dan un abrazo y le dice el uno al otro, te deseo lo mismo que tú me deseas. ¿Ves? Este tipo ya empezó, dice el otro. Yo creo que lo que coincidimos es que fue paternal, no va a llegar López hasta... Obrador en su actitud. Sí, o sea, no va a llegar hasta el colmillote. Por supuesto, pero fue una actitud paternal de ser el jefe de ambos y decirles que hagan algo a lo que sabía que ninguno de los dos se iba a rehusar por estar en un mucho porque se lo estaba diciendo él, o sea, porque él sabe, así es su actuar del presidente. Pero otra cosa que me parece importante de comentar de la visita de López Obrador es que, a diferencia de los mítines con los anteriores gobernadores del país, creo que sí hay un cambio en el caso de Jalisco, porque el abucheo no fue tan fuerte y también hubo aplauso. Y eso se debió a que los acarreos, los fanáticos, los seguidores de ambas partes estuvieron ahí, con una diferencia muy importante. Los morenistas, la gente de López Obrador, tenía la línea de abuchar al gobernador y de aplaudir al presidente, pero los alfaristas o los de MC tenían la línea solamente de aplaudir al gobernador, no de abuchar al presidente. Por eso todavía hay un contraste más fuerte y en ningún caso, en ningún momento, se abucha al presidente, solamente son más al gobernador. Entonces los de Movimiento Ciudadano que los No, no es la línea, porque al gobernador no le convenía tampoco mandar a su gente a abuchar al presidente, porque todos saben lo que está ocurriendo, ¿no? Chava Caro en primera línea abucheando al presidente, ¿verdad? Pero bueno, más allá del acto trivial del abrazo, que es una trivialidad, exactamente. Yo lo que creo que algo que tendría que haber sucedido antes, un abrazo político, porque creo que están obligados a coordinarse y a llevarse bien, porque las condiciones de Jalisco y del país no están para que estén con su pleito absurdo político. Lo que tendría que suceder ahora es que en los hechos y en cuestiones muy concretas, en temas como seguridad, en temas como infraestructura, en el orden ahora sí del tema de los programas sociales y de que actúen juntos en los temas que le importan a la gente, ahí se haya coordinación y, por decirlo de alguna manera, un abrazo de trabajo, no queremos que se quieran ni que sean amigos, pero sí que trabajen juntos. Pero esto no va a cambiar las cosas, obligados. Sonia. Es decir, la coordinación que tendría que haber con el delegado de programas federales o como le llaman, pero y tendría el que haber gobernador, algunas cosas. Por ejemplo, en el tema de la infraestructura, el caso de la línea 3 de Tren Ligero. Va a venir Jiménez Espriu, no va a ser Pero Lomelí. quien está al frente de la revisión de los contratos o quien ha estado en las reuniones de información por parte de Jalisco es Lomelí. O sea, eso es inevitable, pues es el representante del gobierno federal. Ahora, va a estar, a lo mejor no tomando decisiones, porque tampoco antes el delegado de la SCT tomaba decisiones, ni las va a seguir tomando. Exactamente. Además, a mí me parece que yo personalmente creo que tiene muchos defectos Enrique Alfaro, pero para mí me parece normal
que él y otros gobernadores de la oposición hayan brincado con el tema de los superdelegados. Era inevitable, porque esa es un poquito la trampa del presidente para indicar quién manda, el tratar de controlar políticamente los estados. Era un desafío que tenían que afrontarlo. A mí me parece que era inevitable y, como bien lo dices, José Ángel, va a seguir generando conflictos. Va a seguir generando conflictos porque ciertamente no es lo mismo un gobernador que viene de un proceso electoral a un delegado que es designación del presidente. Solamente en la medida en que se fortalezca el proyecto de López Obrador de centralización, que creo que para allá va López Obrador. Pero no tendría que ver más con la personalidad de Carlos Lomelí, porque yo no veo en ningún estado un delegado es que hay dos cuestiones. Con los proyectos políticos que ya tiene, ¿no? La aspiración política de Lomelí le está pegando bastante. Pero es que yo creo que son dos factores. Uno, el carácter personal de Lomelí en el caso de Jalisco, y dos, la aspiración política de muchos delegados, porque no es un delegado técnico realmente que representa al gobierno federal, es un candidato perdedor, es un aspirante a la gubernatura. Muchos estados, por eso, pero entonces hay gobernadores más disciplinados. El de Nayarit no ha protestado nada, está bien feliz. Y bueno, no es un gobernador emanado de Morena, sí, ni nada por el estilo. Bueno, pues él está callado por otros motivos, no encuentra la puerta, ¿no? Digo, pero tiene apenas un año pasadito. Exacto, y aún así no la encuentra. A ver, pesa mucho el caso Lomelí, el que él ya está pensando en el 2021, yo creo que mucho más que otros delegados a nivel nacional. En el 2021 nacional. Y en el 2018, por todo lo que sucedió, además, por supuesto y que en el 2024, o sea, pues, por supuesto que aquí se responsabilidad del estilo personal de Enrique Alfaro, porque se envenenó mucho la relación en el proceso electoral. Por supuesto, pero me parece que la confrontación ha ido en los dos sentidos, desde la personalidad de Lomelí, que sí creo que ha sido un delegado diferente al resto, más protagonista, más tratando de evidenciar al gobernador, pero también de parte del gobierno del estado, me parece que sobredimensionando el daño que podría hacer la figura del superdelegado, cuando en realidad lo que hemos visto es lo que ya habíamos dicho muchas veces, terminó operando programas sociales, es una especie de delegado de Sedesol. Quiso poner delegado en el IMSS, no se lo permitieron porque hay reglas establecidas, no pudo meterse al ISSSTE porque los sindicatos, en particular el de los maestros, tiene el control de esa plaza. La PGR quiso poner a su abogado como delegado, tampoco se lo permitieron. Exacto, hay muchas que no tienen todavía una representación. Creo que no ha tenido tanto poder como muchos han señalado, como para, me parece, maximizar un problema que no existe. Pero aquí sí le doy un poco la razón a Julio. El poder es símbolos, y este es un símbolo, y por eso lo enfrenta. Si tú quieres estar peleando con un mono... ¿Quién le dijo que...? Pero nadie ha dicho que está por encima del gobernador. Eso lo cree Lomelí y lo dice quienes se oponen a él. Pero en la praxis... El mismo López Obrador lo equipara. Pues el abrazo lo equipara, creo que ahí tienes es un asunto trivial. No le ha dado las atribuciones por encima de nada. Mediáticamente sí. Pero a ver, es que sí hubo un episodio en la famosa mesa de seguridad donde en algún momento se planteó que quien la presidiría y coordinaría sería el delegado. Pero eso lo hizo él, no fue una indicación del gobierno central. No, pero sí hubo en algún momento del gobierno central había la posibilidad. Hasta encabezó. Pero esto ocurrió. En los orígenes sí tuvo que ver más bien con... en varios estados, no fue aislado, no fue solamente una ocurrencia de Lomelí, ocurrió en otros estados. No, yo creo que viene de México, pero en algún momento dijeron no, porque entonces sí se nos van a levantar los gobernadores. Ese fue un tema que sí causó mucho resquemor, y es un tema que no es simbólico, es totalmente de poder, es operativo y es fundamental. Y entonces ahí es cuando viene el recule de Lomelí, y que entra y ya la toma el gobernador. Ahora fíjate, el tema que más crisis ha generado es el tema de la seguridad pública. Claro. Y la convocatoria de los morenistas contra Alfaro era por la inseguridad tremenda que tiene Jalisco, lo cual es cierto. Pero todo el país, la evaluación de estadística de crímenes en el país y en Jalisco está arriba del histórico. O sea, es un problema muy serio del país, el tema de la seguridad. Vamos ya a la pausa, continuamos. También Enrique Alfaro llega a 100 días de gobierno en Jalisco.
Hay quienes aseguran que su escenario es distinto y más complicado que el que tiene López Obrador. Aunque consideran especialistas que es difícil darle calificación, sí hablan de una baja de popularidad a partir de que ordenó un infructuoso pleito con el presidente, la desaparición del Instituto de la Mujer, y acudió a ver un partido de básquetbol de los Lakers durante una gira comercial a Estados Unidos. El Ejecutivo habla de una contención a delitos graves y otros a la baja, pero reconoce que enfrenta una crisis de percepción. ¿Cuál es el balance de los 100 días del gobernador? ¿Qué avances y dificultades ha enfrentado? Y lo mismo les preguntaría, positivos y negativos, de estos ya casi 100 días. Se cumplen el sábado. Y la memoria no me falla. Julio, adelante. Mira, a diferencia del presidente López Obrador, que llega con una alta popularidad, así sea con símbolos o como quieran, en el caso y también con un estilo de gobernar en el cual el López Obrador pues no suelta casi ninguna decisión importante, acapara todas. Aquí vemos dos asuntos. En el caso de Alfaro, pues llega con un estilo, digámoslo, como comentaba ayer la catedrática Mónica Montaño, más gerencial, porque sí delega más funciones a sus cercanos, y también en los últimos días, pues con este asunto de la reconciliación. Pero a diferencia de López Obrador, que mantiene esta popularidad, Alfaro sí llega con raspones mediáticos. Dos grandes de estos son el asunto de la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres, que pues obviamente le pegó, y el asunto de los Lakers, del partido de los Lakers, que le pega porque pues como López Obrador ha puesto la vara muy alta en el asunto de la austeridad y de la sensibilidad, y en cambio pues él aparece en este partido de la NBA, que al menos, por decirlo menos, fue una imprudencia y fue necesario el haber acudido, porque pues los gobernantes tienen además que estaban enojados, señal de que no le interesa el básquetbol. Bueno, eso parecía. Insiste Agustín. Tú insistes en eso, pero bueno, eso es lo que tú opinas, ¿no? Entonces, claro, que hay libertad de opinión, tú puedes opinar también. Sí llega muy a él le diferente. parece que se veía simpático. Bueno, está bien. Nada de eso. En ambos casos creo que pues 100 días es muy poco para exigirles. Ambos llegan a nivel nacional y también estatal con la gran crisis de seguridad. Pero positivos y negativos. Ese es el gran pendiente, sin duda. Y yo creo que ahí es donde tiene que empezar a trabajar, porque y espero que ese abrazo de Acatempan más bien sea la señal de que ahora sí se van a coordinar en materia de seguridad. Son 100 días que no es consuelo decir que en 100 días no se puede hacer nada, porque los ciudadanos exigimos, en este caso, resultados rápidos. Entonces, creo que ese es un primer aproximamiento a cómo llega Alfaro en estos primeros 100 días, un poco pues más desgastado o mucho más desgastado que lo que pudiera estar López Obrador, sin duda. Sonia. Igual, coincido no con Julio, sino que 100 días son muy pocos para evaluar a un gobierno que ha tomado decisiones acertadas, sobre todo en lo que tiene que ver con la revisión de lo que estaba funcionando muy mal, temas básicos como el transporte público, como el tema de medio ambiente y en seguridad. Sin embargo, en los tres todavía sin saber si más allá de las decisiones habrá resultados. En el caso de la seguridad, Jalisco pasa por una de sus peores crisis, aunque han tratado de comparar los datos con el mes o el año según les conviene, que se vea menos fuerte. Creo que el problema no es enredarnos en las cifras ni en los comparativos, sino empezar a ver cuál va a ser la estrategia a través de la cual se va a buscar el cambio. Jalisco está en los primeros lugares en homicidios, que me parece que es el delito que más está lacerando al país, y en el tema de desapariciones, que es otro de los delitos que lastiman, sigue todavía sin haber una solución. En el caso de medio ambiente, bueno, pues ya se vio que las medidas que se habían tomado son insuficientes, que tanto en lo que tiene que ver con la calidad del aire como en el tema de la protección hubo muchos agujeros en los que no se trabajó de manera correcta. Por lo menos ahora parece que le harían más caso al responsable del área, que además me parece que fue uno de los nombramientos más acertados en este gabinete por la capacidad y las condiciones con las que llega. Y en el tema de transporte, bueno, pues otra vez volver a decir que nada de lo que se había hecho se hizo de manera correcta, y volverán
a empezar con cambios que parecen ser necesarios. Volvemos a lo mismo, lo había dicho Aristóteles, lo dijo en su momento Emilio González, démosle el beneficio de la duda. Y bueno, pues están los temas en los que se confrontó. Me parece que de manera muy innecesaria el tema del Instituto de las Mujeres. No sé quién asesoró al gobernador que le mintió y lo hizo mentir, y que además después de esto, de quedar en evidencia, no ha rectificado ni ha cambiado su postura. Siguen en una posición muy agresiva cuando es un tema que tiene que atenderse. Hoy ya se nombra finalmente a la titular de CONAVIN, que por cierto el gobernador se había burlado de ella en un Twitter cuando dijo que el tiempo ponía a cada quien en su lugar, porque no fue nombrada como titular del Instituto Jalisciense de las Mujeres. Ojalá que esto ya quede atrás, porque la CONAVIN es la que va a coordinar los trabajos que tiene que realizar el gobierno del estado en la alerta. Pasaron ya más de 3 meses de que Jalisco recibió la alerta de violencia de género y no ha habido ni un solo paso para atenderla. Son temas muy puntuales en los que Jalisco tiene que trabajar. Ojalá les alcance el tiempo en los 3 meses que les quedan. Y bueno, pues este tema también de la visita o la asistencia a un partido de básquetbol, innecesario por completo, y además llevando a empresarios en los que, si se le hurga un poquito más, habría que ver qué pasa con la relación esa que no parece ser tan correcto mezclarla. Muchas cosas todavía por ahí que revisar, ¿no? Sí. David. A ver, sin entrar en específicos, yo creo que también es temprano para hacer un balance global, pero en general yo sí tendría que, tratar de evitar el lugar común de decir que hay claroscuros, hay positivos y negativos. Yo creo que en el caso de Enrique Alfaro, el balance no es bueno. Me parece que el arranque fue muy difícil, por 2 razones. Una atribuible a un desempeño, errático. Ya dijeron mis compañeros los errores, me parece que hay pocos aciertos, pero el otro, y quizá más importante, y que explique por qué fue tan difícil este arranque para un gobierno estatal, que se antojaba que iba a ser un arranque contundente, emotivo y demás, tiene que ver por justamente la descolocación que ha provocado el presidente de la República en todos los gobernadores y alcaldes importantes del país, simplemente porque le recortó el presupuesto, porque les aventó un delegado, porque les echó la prensa en contra, porque los abuchean en los mítines. Creo que hay un factor muy importante que explica buena parte del mal arranque de Alfaro, que tiene que ver con que hay un presidente que se ha llevado todos los reflectores y toda la agenda y toda la atención de este país. Y sin, exhibir de los errores a Alfaro, creo que esa es para mí la razón más importante de un mal balance de los primeros 100 días. Ahora bien, claro que el gobernador Alfaro se ha equivocado, ya mencionaron varios, pero me parece que, por ejemplo, en el caso del Instituto de las Mujeres, pues lo hizo pésimo, pero al final rectificó. En otros casos ha estado escuchando un poco más, ha tenido sensibilidad de abrirse. Creo que ha entendido que no le ha ido bien y que tiene que ser más política, que tiene que escuchar más, que se tiene que abrir con otros, que no puede jugar con los mismos. Me parece que la gran enseñanza de lo que va no es tanto el de mujeres, que fue muy importante porque incluso fue más allá del círculo rojo, creo que permeó el círculo verde. Muchas mujeres del estado se sintieron agraviadas por esto, aun cuando no hubieran ido al instituto, cuando no sepan qué es el instituto. Creo que fue el mayor costo de estos primeros 100 días. Pero me parece que simbólicamente la gran lección en estos primeros 100 días fue el partido de los Lakers. Me parece que el mensaje de frivolidad, de ostentación, de fifí que manda el gobernador es muy importante, sobre todo en contraste con lo que está haciendo López Obrador. En el sexenio pasado habría sido al contrario, una cosa normal haber estado ahí hasta con el presidente, con los empresarios y demás. Creo que lo que en este momento la opinión pública y la gente está esperando es ese tipo de simbolismos que en el caso de López Obrador han sido muy bien comunicados. En el caso de Alfaro no, y entonces creo que en este balance va a tener que dar un golpe de timón si de veras quiere ir por esa cosa que le llama refundación, que muy pocos entienden, pero que es como el parteaguas, o mejor dicho, el paraguas de los cambios que quiere hacer. Si de veras quiere hacer una refundación y presentarse al 21 y al 24 con posibilidades de competir y de retener el poder, tiene que en serio empezar a gobernar para todos.
Y estamos hablando de que la medición que yo vi es bajísima, su popularidad andaba sobre 30 y tantos %. O sea, es devastador cuando tienes 100 días. Esa encuesta no es una encuesta fiable, no, metodológicamente no tiene. Bueno, habría que ver encuestas que se hicieran en su momento, pero digo, me llamó la atención que hubiera sido tan mal evaluado. Es que en su cancha, ¿no? ¿Sabes qué pasa también? Él no supo asimilar la entrada de Morena en el escenario local. Y está desde hace 8 o 9 meses, porque Morena fue realmente el que dio el golpe. Nadie esperaba, el escenario era PRI, PAN no, porque iba en alianza con él, más o menos. López Obrador iba a pesar, pero no se pensaba que Morena fuera a tener un desempeño tan importante a nivel local. Y Morena se erigió en segunda fuerza. Aquí a nivel en segunda no han hecho nada, cuando jamás había ocurrido con un partido nominalmente de izquierda. Creo que también... Si el presidente López Obrador... ¿Se ha hecho algo? Pues sí. Si el presidente López Obrador no podemos decir que es de izquierda, tampoco podemos decir eso de Alfaro. Y Alfaro ha querido venderse como un gobernante progresista. Y el caso del tema de las mujeres, su mal manejo mediático, su mal manejo de las palabras, lo hizo ver como un panista del pasado. No las palabras, los hechos, ¿no? La también, cancelación. Pero, es que nunca dijo nada. O sea, y habría que analizar la gente que está de colaborador en su gabinete. Y el origen es totalmente heterogéneo. No hay como una definición ideológica que nos diga, bueno, esto es un proyecto generoso, abierto, para que todos los jaliscienses se sientan integrados. La gente le compra más esta historia a López Obrador que a Enrique Alfaro. Le pegó muy fuerte Enrique Alfaro en ese sentido a López Obrador. Las encuestas, eso se pueden cucharear. Hay algo que es más representativo, que es la plaza pública o los lugares donde hay concentraciones masivas. Y, por ejemplo, en la final del partido de los Charros hubo abucheos. No, bueno, la mejor encuesta es la electoral. Y eso no se puede controlar, ¿eh? ¿Cuánto ganó el Guadalajara en términos porcentuales y con cuánto ganó la gubernatura en términos porcentuales? O sea, cayó 20 puntos. Claro, o sea, él ya venía con un efecto de descenso y no tener por la su estilo en el personal. Congreso, no tener la mayoría en el Congreso. Es que su estilo personal es muy problemático y él no quiere aceptarlo. Eso lo va a arrastrar toda su gestión. No necesariamente. Habría que. Yo creo que bueno, tiene sus positivos, o sea, pero ahorita ha sido muy problemático. Perdón, nomás, los balances de los 100 días muchas veces sirven como para decir, ya es un mal sexenio o es un buen sexenio. Claro, yo creo que no, es muy temprano. No lo va a dar cuenta. Los 20 puntos que perdió los perdió por su carácter de 3 años como alcalde. Lo que sí creo que puede ser un problema para él es, cuando fue alcalde de Guadalajara, él era líder de su equipo. En este momento hay tantos conflictos internos en Movimiento Ciudadano por la forma justamente en cómo se compone y por lo que viene en el 21, que ya ni siquiera mantiene. Y su relación con los empresarios pues, es algo muy importante. Ahora sí, ya nos tenemos que ir a la pausa. Es muy natural, los partidos políticos no se vayan. O sea, al principio el PAN no... Inician las altas temperaturas y con ello una temporada de estiaje, así como los riesgos de incendios en bosques de la primavera. No obstante el momento, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, SEMADET, inicia una reforestación con miles de árboles, a los que especialistas le pronostican pocas posibilidades de vida. Fuera de eso, la campaña es preventiva y se dice que el personal no es suficiente como para patrullar el bosque, que ya se vio amenazado por un siniestro de menores dimensiones. Dentro de dicha dependencia, indica que la reforestación comenzará una vez concluido el periodo crítico de incendios forestales y con la llegada de las primeras lluvias, es decir, durante los meses de julio, agosto y septiembre. ¿Qué tan preparado está el gobierno del estado para enfrentar la época de incendios y qué se ha hecho en materia de reforestación? Entraremos justamente en este tema. Antes, gracias a ustedes por participar con sus opiniones a propósito de lo que hemos abordado hasta estos instantes. Vamos a sus respuestas, si usted nos permite. ¿Cuál es el balance de los 100 días del gobernador? ¿Qué avances y dificultades ha enfrentado? Y su comentario, el mismo que agradecemos. Teresita Méndez dice, deja mucho que desear en general. Su talón de Aquiles es la inseguridad. Pareciera que no ve que sus estrategias, inclusive entre comillas estrategias, nada más no funcionan. Vea por donde le vea. Ya no está en campaña, es momento de dar resultados, dice Teresita Méndez. Bueno, en este sentido, tal vez hasta ese no está en campaña quedaría también para el presidente.
Pero bueno, entremos en materia. Agustín, incendios forestales, reforestación, ¿y qué tan preparada está realmente la Semana? Mira, lo que sucede es que estamos enfrentando escenarios que como Estado y como país no habíamos enfrentado en términos de el tema del cambio climático. Jalisco en el año 2017 tuvo el registro de incendios más alto de toda su historia, pero no solamente, fue el segundo registro más alto de la historia de los incendios forestales en México. 190,000 hectáreas solamente se presentó en el año 98 en Oaxaca y Chiapas, que hubo un fenómeno climático muy especial que se llamó Calima, cuando estaba de secretaria Julia Carabias. Ese fue 400,000 hectáreas que se quemaron en una temporada. Jalisco jamás había rebasado, es más, el año previo a los 190,000 hectáreas había tenido 70,000 y ya había sido el año más problemático para Jalisco. Entonces Jalisco está teniendo años muy preocupantes porque estamos en una zona de transición geográfica, sí. También biológica, evidentemente. América del Norte y América Central se encuentran, Mesoamérica, la región tropical y la región neoártica se encuentran en Jalisco, y entonces aquí se dan muchos procesos de cambio de clima, vegetación, especies y muchos fenómenos intensivos. Entonces lo que hemos tenido también y muchos intereses inmobiliarios y así. Bueno, esos son otro tipo de factores, pero evidentemente cualquier mal uso del territorio que hagamos va a tener costos crecientes. Porque, por ejemplo, los agricultores utilizan el fuego para el tratamiento de sus tierras para sembrar. Lo que sucede es que en los años 70 esto no provocaba los incendios brutales porque no había el problema de altas temperaturas que estamos enfrentando ahora en promedio. Basta con ver pues las estadísticas, o sea, esto no es un mito. ¿No? Que se genera por esas quemas agrícolas, el 40%, algo así. Lo que pasa es que las quemas son legales, pero tendrán que avisar. Es que no se cumple una nota que publicó no se Violeta cumple la norma Meléndez 015 famosa, ¿no? Bueno, ándale, pero mira, esto no sería un problema si no tuviéramos un grave efecto ya de cambio climático que hace que no haya humedad residual. Tú prendes un cerillo y eso se te va. Entonces, tú puedes tener una estrategia, y creo que se ha ido armando una estrategia interesante en el tema de incendios, pero no vas a poder enfrentar el problema si no metes orden con el uso de fuego, si no le generas responsabilidad a los sectores productivos, a la agricultura, a la ganadería, al aguacate, que ha sido un enemigo del bosque durante 10 años, ha sido un cambio de uso de suelo tremendo. Si no empiezas a generar una economía que esté acorde con las realidades ambientales del Estado, pues Jalisco tiene 13% del PIB agropecuario, pero ¿esto cuánto te va a durar si se siguen quemando los bosques, que son los que proveen el agua y el clima que requiere la agricultura y la ganadería, por ejemplo? David. Me decía fuera del aire, Agustín, que no es la época para reforestar. Claro que no, hay que esperar a las lluvias, pero justamente casi todos los debates de política de política pública en los gobiernos, siempre lo urgente le gana lo importante. Hay pocos gobiernos que tienen una visión de largo plazo, que le meten los recursos necesarios, que prevén realmente este tipo de cambios, implicaciones del cambio climático, y es un tema casi invisible. Hoy tenemos un secretario de Medio Ambiente, creo que autorizado para entrarle, pero quién sabe si tenga el apoyo. En el sexenio anterior teníamos a una secretaria también con cierto conocimiento, sin mucho apoyo y con mucha torpeza, que llevó a decir que habíamos logrado reducir incendios justamente por el hecho de que había llovido, o sea, como si fuera atribuible al esfuerzo gubernamental cuando había sido la circunstancia. Pero digo verdad, si llueve se acaban los incendios. Pues sí, pero no gracias a que el gobierno haya hecho algo, sino porque simplemente hubo lluvia. Ahora sí que la buena de Dios. Yo lo que creo es que el gobierno, la reforestación o los temas ambientales son los típicos temas de mediano y largo plazo que no le interesan en la visión cortoplacista de los gobiernos. Es un tema al que no le invierten, al que no le ponen atención, salvo cuando se está quemando literalmente, cuando hay un incendio, entonces sí tienen que entrar los bomberos. Literalmente y metafóricamente, solo cuando hay un incendio, entonces reaccionan, pero no prevén. Y esto lo quería decir porque NTR, el diario, sacó una nota que me parece que era muy importante, que tiene que ver con los típicos anuncios de los gobiernos, en este caso del alcalde Lemus en Zapopan, donde había anunciado con bombo y platillo que se habían plantado 1 millón de árboles, cuando en realidad pues habría que ver si realmente se plantaron y cuál es el seguimiento de esos árboles, porque en realidad siempre anuncian que se plantan muchos más árboles de los que en realidad se plantan y sobreviven muy pocos. Pero incluso si se sembraran, si se plantaran,
no terminan sobreviviendo a las primeras secas más de 30, 40%. O sea, en realidad, la apuesta por la reforestación en este país demuestra que no hay políticas públicas ambientales realmente, porque en realidad el manejo del ambiente obliga a un manejo del territorio, la lógica de cómo las fuerzas económicas se mueven en el territorio y cómo puedo generar yo acuerdos para que esto no afecte la capacidad de carga de los ecosistemas. No es sembrando arbolitos que se van a morir en las siguientes secas, porque tenemos 30 años. Es muy importante. Fíjate, del alcalde con su familia. Yo creo que desde Carlos Salinas hasta la actualidad se han sembrado 400 millones de árboles. ¿Dónde están? No existen. ¿Cuántos? Digo, Felipe Calderón plantó, dijo, como 20 millones. Yo creo que la supervivencia al primer año, en la época de Salinas, fue de 10%. En la época de Zedillo, quizás 15%. En la época de Fox, cuando nace la CONAFOR, se pudo ir a 30%, con Calderón también. Pero al primer año, ¿qué pasa al segundo, tercer, cuarto año? Un bosque necesita 20, 30, 40 años para sobrevivir. La verdad es que no hemos resuelto este problema. Solamente en ciertos proyectos que son de manejo comunitario o de manejo del dueño del predio. Cuando hay un compromiso, cuando firmo, me das el árbol, yo cuido el bosque, yo hago que tengan las condiciones para prosperar, es cuando se da. Y los programas de reforestación masivos son un desastre. Esto es solamente para la foto y para la estadística. Tenemos como un par de minutos o 3 minutos. Primero la dama. Está la otra parte, que es lo que tiene que ver con el arbolado urbano, como también la parte de las ciudades se ha ido deteriorando. El desarrollo inmobiliario privilegiado por encima de los espacios verdes, el poco cuidado que hay del arbolado que ya existe, y también cómo en algunas adecuaciones de la nueva infraestructura en este tema de la ampliación de banquetas y de la definición de ciclovías, etcétera, decidieron, es cierto, son espacios importantes para el peatón y para el ciclista, pero decidieron que para trabajar a favor de la movilidad había que sacrificar el arbolado. Entonces creo que además en las ciudades estamos viviendo, en el caso de Guadalajara, la consecuencia del derribo de árboles. La deforestación urbana. Sonia, pero además desde la época de Cosío no se ha creado un parque de más de 100 hectáreas en Guadalajara. Guadalajara no tiene grandes parques públicos, no hay una apuesta por esto, porque obviamente no le genera un proyecto económico de corto plazo como le gusta a los inmobiliarios. Y los pequeños espacios, ¿cuántos asuntos hay en tribunales de espacios públicos que se van? Y luego los ceden a las inmobiliarias. Entonces, por ejemplo, el Cerro del Cuatro, que es el caso más reciente. Esta posibilidad que tienen los ayuntamientos de recibir en económico lo que tendría que ser la donación para espacios públicos. Claro. ¿No? Julio. Pues sí, se debe de ser todo esto técnico, ¿no? O sea, como ya decían, darle el manejo previo al terreno, el manejo posterior, el seguimiento posterior a las plantas, para saber cómo quedan después, porque si no es un dispendio de recursos económicos, humanos y forestales, y hacerlo técnico, ¿no? También pensar si va a ser para la plantación, para la recuperación de suelo o de contención de ruido. Ahora, o disminución de temperatura. Se quema un pedazo del bosque en la primavera y dicen, vamos todos a reforestar la primavera. Eso es desastroso, eso no sirve para nada. Eso es populismo ambiental, la realidad. No sirve. No sirve. Sirve en general que un ecosistema lo dejes trabajar. El fuego es parte del trabajo evolutivo que tienen los bosques, sobre todo los bosques como la primavera. Bueno, pero no con la frecuencia que ocurren. Eso, claro que en la naturaleza resulta provocado. Pero tú tienes que tener un trabajo técnico para saber si ese bosque va a responder. Donde no responda, no te lleves a la gente que no sabe plantar, llévate gente capacitada y dale seguimiento. Y la tarea de que se cumpla esta famosa norma 015 en las quemas agrícolas. En el caso de las quemas, que no están supervisando. Y las quemas prescritas, los bosques se llenan 15 años, por ejemplo, la primavera sin incendiarse un predio, tiene hasta acá el locochal y obviamente le van a prender un cerillo y se va a quemar todo. Tienes que hacer quemas prescritas, o sea, el fuego como manejo del ecosistema es muy importante y aquí lo tenemos satanizado. Necesitamos entender que el fuego puede ser un aliado, así como es un enemigo. Necesitamos aprenderlo a manejar también. Una propuesta hoy de una persona en Twitter que le está lanzando al gobernador el reto de que ahora que trae algunos proyectos carreteros, pues que se logre reforestar utilizando también el derecho de vía para que haya en realidad un crecimiento en cuanto al arbolado. En 2020 el gobernador tiene la obligación, porque lo firmó Jalisco ante los gobernadores hay una institución a nivel mundial de gobernadores de regiones de selva, y él firmó el compromiso que en 2020 Jalisco reduce en 80% su tasa de deforestación. Esa es una tarea que tiene Enrique Alfaro. Y con esto nos vamos. Gracias, compañeros, muy amables. Buenas noches. Gracias, pásela bien.